Poco a Fernando. Fernando es arqueólogo con una maestría en arqueología andina por la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene una amplia experiencia en gestión de patrimonio arqueológico, tanto en el sector privado como en el sector público. Es maestro en arqueología andina con estudios especializados en gerencia social y organización y gestión ambiental, con experiencia en elaboración de planes de manejo, proyectos y programas de investigación. Fernando también ha participado como asistente, expositor y organizador de diversos talleres, seminarios, foros, congresos y eventos académicos vinculados con la gestión de patrimonio cultural y arqueológico a nivel nacional e internacional. Ha integrado los equipos de investigación de los proyectos arqueológicos El Brujo en la Libertad, Aipate en Piura y diversos proyectos en Cajamarca. A partir del año 2007, elaboró dentro del proyecto Capañán del Ministerio de Cultura, en los proyectos integrales de Cabeza de Vaca Tumbes, siendo el año 2012 director del proyecto de investigación arqueológica, identificación y registro del Capañán, tramo Tumbes. Desde el año 2014 al 2018 fue director del proyecto integral Huaycán de Cieneguilla. A partir del año 2019 asumió la dirección de la coordinación de proyectos integrales del proyecto Capañán, sede nacional. Desde septiembre del año 2022 a junio de 2023 fue gestor de proyectos de Huaycán de Cieneguilla, del Capañán, del Ministerio de Cultura. Asimismo, desde el año 2017 es miembro activo del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Arqueológicos, ICOMOS. Desde el mes de julio de 2023, ahora como coordinador de proyectos en el depósito de colecciones, La Victoria, anexo 1 del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. Pues es una bonita oportunidad para conocer los trabajos de Fernando Maki, que tiene una amplia experiencia, digamos, por más de 7 años en este sitio arqueológico de Cabeza de Vaca. Es una bonita oportunidad y, bueno, a la Dirección de Capacitación e Investigación del COARPE les da la bienvenida a Fernando y le agradecemos desde ya su participación en estos miércoles arqueológicos. Adelante, Fernando, y muchas gracias por la oportunidad y el desprendimiento académico. Muy buenas noches, estimado Hilder. Agradecido por esta presentación. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme poder compartir con ustedes parte de esta experiencia de gestión de tantos años de investigación, en realidad, que se dieron a partir del año 2007, en mi caso, en la zona arqueológica de Cabeza de Vaca, ¿no? Dentro de ese marco, justamente, la idea era presentar acerca de un acercamiento a la distribución espacial urbanística de la zona arqueológica monumental de Cabeza de Vaca en Tumbes, en donde tuve el honor de poder trabajar desde el año 2007 hasta el año 2013, bajo el liderazgo de la licenciada Carolina Vilches Carrasco. Si me permiten, ya con la presentación, para ubicarnos en el tiempo, ¿no? Vamos a centrarnos especialmente en el tercer horizonte peruano, o el horizonte tardío, que corresponde a los incas que formaron el Tahuantinsuyo, un gran imperio que se desarrolló durante los siglos XV y XVI. La ubicación del imperio incaico
Estuvo situado en América del Sur, gobernado lógicamente por los incas. Su territorio, conocido como el Tahuantinsuyo, abarcó cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados entre el Océano Pacífico y la selva amazónica, y desde las cercanías de San Juan de Pasto, al norte, en Colombia, hasta el río Maule, ¿no?, que es en la parte central de Chile. El imperio del Tahuantinsuyo se dividió en 4 regiones. La primera de ellas, ¿no?, el Chinchaysuyo, que comprendía la región norte del imperio, desde el oeste de la ciudad del Cusco y la actual provincia peruana de Caravelí, en Arequipa, en la costa, hasta Pasto, en Colombia, atravesando por todo el Ecuador. También tenemos el Antisuyo, que comprendió principalmente parte de los yungas y cejas de montaña de las cuencas de los ríos Urubamba y Madre de Dios. Fue el suyo más pequeño del Tahuantinsuyo. Entre la tercera región, el Contisuyo, que comprendió parte de Ica y el actual departamento de Arequipa. Y finalmente tenemos el Collasuyo, que se extendía al sur del Cusco hasta las riberas del río Maule, al sur del actual de Santiago de Chile, y desde las costas del Pacífico hasta los llanos de Santiago del Estero, en la actual Argentina. Dentro de ese contexto está Cabeza de Vaca, que es el destino final del camino inca de la costa. Algunos colegas mencionan como el inicio del camino inca en la costa. Sin embargo, al avanzar los cusqueños, los incas, hacia el extremo norte peruano, llegaron a lo que vamos a conocer nosotros como el Estero de la Chepa, en donde culmina el camino inca a la costa, y después había ya una suerte de intercambio vía marítimo. Fue el centro administrativo ceremonial instaurado por los incas en el extremo noroeste peruano. Acá tenemos unas imágenes, tanto de Jenkins como del doctor Astuguamán, en donde se puede visualizar claramente el porqué de la importancia de este sitio de Cabeza de Vaca. En Cabeza de Vaca fue el punto de distribución y transmisión del material preciado, como fue el espóndilos, o conocido como muyo, ¿no? Obviamente también había toda una suerte de transmisión, de intercambio de productos como oro, miel, madera, plumas, hacia lo que era el camino inca en la sierra. En esta imagen podemos visualizar un poco más este punto de distribución desde Cabeza de Vaca hacia el norte, ¿no?, hacia el Golfo de Guayaquil. Justamente en ese sentido, Cabeza de Vaca fue el principal puerto para el acopio y distribución del espóndilos, un preciado molusco proveniente del Golfo de Guayaquil. Fue el antiguo Tumbes que mencionaron los cronistas que arribaron, ¿no?, con Pizarro en 1532, y es el sitio arqueológico más importante en la costa norte del Perú. Cabeza de Vaca, ¿no?, según narran los cronistas que arribaron con Pizarro en 1532, estuvo conformado por imponentes edificaciones de barro y piedra que causaron gran admiración a los hispanos, y ellos nos hablan de un templo del sol, de un Agyaguasi o casa de las vírgenes del sol, de una fortaleza donde habría estado la casa del curaca, representante del Inca, los talleres de artesanos, depósitos, entre otras cosas. Una de las narraciones más interesantes, bueno, hay algunas de estas narraciones que están aquí. Una de ellas es justamente la de Pedro Cieza de León. Y Pedro Cieza de León nos dice lo siguiente, ¿no? En el puerto de Tumbes se había hecho una fortaleza por su mandato, aunque algunos indios dicen ser más antiguo este edificio. De esta manera, que puesta en término de acabar, llegó Huayna Cápac, el cual mandó edificar Templo del Sol junto a la fortaleza de Tumbes y colocar en él número más de 200 vírgenes, las más hermosas que se hallaron en la comarca. Además, él sigue añadiendo, esas obviamente eran las hijas de los principales del pueblo, y en esta fortaleza, que en tiempo no estaba arruinada, fue a lo que dicen cosa harto de ver, tenía Huayna Cápac su capitán o delegado, con cantidad de mitimaes y muchos depósitos llenos de cosas preciadas, con copia de mantenimiento, con sustentación de los que ellos residían,
para la gente de guerra que por allí pasase. Miren toda esta descripción, ¿no? Que sigue mencionando Pedro Cieza de León, y ahí resaltado, ¿no?, a Tupac Yupanqui, porque nos dicen que estas edificaciones habrían sido terminadas por Huayna Cápac. Sin embargo, algunos de los indios ya mencionaban que la edificación había iniciado antes. Es interesante porque ese antes estaría refiriéndose a Tupac Yupanqui. Ahí el resaltado, el resaltado es nuestro, no es el resultado original de Pedro Cieza de León, pero sí nos habla justamente de que habría habido más de uno de los incas ya en esta zona. Sabemos que Tupac Yupanqui fue el gran conquistador que llegó hasta Quito, llegó a Ecuador, pero Huayna Cápac fue el que fue consolidando esos espacios, ¿no? Finalmente nos dice Cieza de León, en esa fortaleza de Tumbes había gran número de plateros que hacían cántaros de oro y plata con muchas maneras de joyas, así para el servicio y ornamento del pueblo. Por su parte, Ruiz de Arce nos dice lo siguiente: este pueblo tendrá 1000 casas. En este pueblo estaba una casa fuerte, hecha por el más lindo arte que nunca se vio. Tenía 5 puertas antes que llegasen a los aposentos. De puerta a puerta había más de 100 pasos. Tenía muchos aposentos, de muchas pinturas. En el medio estaba una plaza de buen tamaño. Más adelante estaban otros aposentos, los cuales tenían un patio. En medio de este patio estaba un jardín y junto al jardín estaba una fuente. Decían los indios que el que hizo aquella casa se decía Cutinamay Nacara, que no habría sido otro que Huayna Cápac, y este decían que era señor de toda aquella tierra. Y él mandó hacer aquella casa, y estando allí, que sería un año, hizo subir a aquella fuente por sus ingenios agua. Parecía ser cosa imposible subir allí agua, afirmaban los indios que era así. Otro de los cronistas, como Enrique de Guzmán, nos dice lo siguiente: desde la gran ciudad de Tumbes, que es a la lengua de la mar poblada de indios, donde no hay más de un cristiano, está una gran casa del Señor de la Tierra, labradas las paredes de adobes a manera de ladrillos y con muchos colores, muy finos y pintados y barnizadas, que nunca vi cosa más linda. La techumbre de paja, también labrada, que no parece sino de oro, muy fuerte y muy grande y muy hermosa. Asimismo, Estete nos dice lo siguiente: aquella ciudad de Tumbes era muy insigne y grande. Lo del templo del sol, en quien ellos adoraban, era cosa de ver, porque tenía grande edificio y todo él por dentro y de fuera pintado de grandes pinturas y ricos matices de colores, porque los hay en aquella tierra. Finalmente, considerado también los aportes que nos da este otro cronista, que es Oliva, porque es interesante, porque él ya menciona específicamente al Templo del Sol, al narrar lo sucedido a uno de los emisarios de Pizarro, que se llamaba Pedro de Candia. Y él dice lo siguiente: digo pues que los principales del pueblo llevaron a Pedro de Candia al Templo del Sol, que estaba guarnecido lo más en las paredes por la parte de adentro, con tablones de oro, y para que viese, como ellos decían, la suntuosidad y grandeza con que honraban a su padre. Luego le mostraron la vajilla del mismo templo, que toda ella era de oro y plata, en que había ollas y cántaros grandes y suma cantidad de ornamentos y muchos plateros oficiales que los hacían y labraban. Después lo llevaron a las casas reales de los incas, paseáronle por ellas para que viese las salas, cuadras, cámaras, recámaras y los tapices de oro y plata que tenían. Enseñáronle también la vajilla que había para el servicio del Inca, que en todos los pueblos principales donde había templo del sol, la había juntamente para el Inca, distinta a la del sol, y así vio otras ollas y cántaros, tinajas y urnas y oro y plata. Hicieron que entrase en los jardines donde halló árboles y otras plantas menores, hierbas y animales hechos al natural de oro y plata, con que quedó sobremanera admirado.
Y finalmente nos dice, y no menos cuando vio el monasterio de las Mamaconas, que eran las vírgenes sagradas, porque éstas enviaron a rogar al cacique se le enviase para verle. Su ocupación de ellas era hacer y labrar ropa de lana fino para el servicio del templo. Habiendo visto todo esto, pidió licencia al señor del pueblo para volverse a su navío, donde volvió con un rico presente y con extraordinario contentamiento y alegría que participaron todos los compañeros por las nuevas que les dio de lo que había visto. Es importante destacar a la detallada descripción que nos brinda Oliva respecto al templo, ¿no? Este edificio, ¿no? El Templo del Sol, que le impresionó mucho por su complejidad y riqueza en decoración, así como la importancia que esta edificación tenía en la unidad urbanística de Cabeza de Vaca. Este de aquí que podemos apreciar es el primer escudo de Tumbes, ¿no? Este escudo con las edificaciones descritas justamente por Pedro de Candia, y nótese ahí a Candia aún peleando con, entre comillas, dos leones, ¿no? Pequeños pumas, en la plaza de Tumbes. En este escudo, que está, se podría decir, con características occidentalizadas en el dibujo, se aprecia el río Corrales, el camino que llevaba justamente hacia Cabecevaca o el antiguo Tumbes, la entrada de Tumbes, el puerto de Tumbes, la denominada fortaleza, una plaza, y lo que habría sido también el Templo del Sol. Podemos observar la descripción que nos brindan respecto a las diversas edificaciones inca en Tumbes, destacando el templo, la fortaleza y los palacios del Inca, edificios que les impresionaron mucho por su complejidad y riqueza en decoración, así como la importancia que éstas tenían en la unidad urbanística de Tumbes. Y este cuadro, muy interesante, ¿no? Elaborado por el doctor Astufamán, en donde se puede ver 13 cronistas que hablan acerca del Tumbes antiguo o Cabeza de Vaca. Y ellos mencionan justamente las distintas estructuras que se encuentran o se encontraban en ese momento, ¿no? Edificadas en Cabeza de Vaca. El Templo del Sol, la plaza, el Aguaguasi, fortaleza, palacio, otro Aguaguasi es mencionado también, depósitos, unidades domésticas, canales, puerto, pescadores, labradores de metal, labradores de chaquiras, campos de cultivo de maíz y frutos, pescados, rebaños y hasta aves de corral, ¿no? Y tal vez destaca ahí cómo mencionan tanto Jerez como Arce, Guzmán, Cieza de León, Molina, Trujillo, Cabello, Murúa, Oliva y Lizárraga el tema de la fortaleza, este espacio que habría sido el espacio administrativo. Toda esta complejidad arquitectónica mencionada por 13 cronistas diferentes. Para Tumbes, tenemos estos datos históricos que nos ayudan en la comprensión de su traza arquitectónica. Siguiendo los relatos de los cronistas, se ha podido discriminar por lo menos dos importantes sectores que conformarían Cabeza de Vaca o Tumbes antiguo. Un sector, el sector religioso, que estaría constituido por el Templo del Sol, el Aguaguasi del Sol, la plaza y el probable Ushnu. Y el segundo sector, el denominado sector administrativo, que era la fortaleza, dentro de la cual habrían estado los palacios, el Palacio del Inca, el del Curaca, el otro Aguaguasi, plazas internas, jardines con fuentes y talleres productivos. Lo denominamos sector administrativo porque comprende edificaciones de élite para la clase gobernante y los importantes talleres productivos, ¿no? Como textiles, chicha hecha por las hayas, el taller malacológico y metales que ellos mencionan. Ahora nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Hasta dónde tiene asidero los comentarios de los cronistas respecto de Cabeza de Vaca? ¿Es posible corroborar a través del registro arqueológico dichas afirmaciones? Ese fue un poco el reto que se trazó el proyecto de Cabeza de Vaca, liderado por Carolina Vilches, desde el año 2007. Muchas de las edificaciones que causaron asombro a los conquistadores en 1532 actualmente se encuentran en ruinas y muchas de ellas han desaparecido, lamentablemente. Sin embargo, a través del estudio de las evidencias arqueológicas que subsisten, fue posible recuperar información y hacer una propuesta de la antigua traza urbana
incaica. Para ello, la investigación arqueológica se recopiló todos los estudios bibliográficos posibles, el registro de evidencias en superficie, excavaciones controladas, análisis de material recuperado y análisis de otros documentos, ¿no?, que pueden haber sido coloniales, entre otros, ¿no? Aquí hay algo que nos llama la atención. Por ejemplo, algunos viajeros y exploradores. Las narraciones de estos cronistas motivaron el interés de viajeros y exploradores que llegaron a Cabeza de Vaca en busca de esa pasada grandeza. Uno de ellos fue un doctor de apellido Columbus en 1862 y les comentaba hasta dónde tiene asidero los comentarios de los cronistas respecto de Cabeza de Vaca. ¿Es posible corroborar a través del registro arqueológico dichas afirmaciones? Ese fue un poco el reto que se planteó el proyecto de puesta en uso social de Cabeza de Vaca, liderado por Carolina Vilches.
Muchas de las edificaciones causaron asombro a los conquistadores en 1532. Actualmente se encuentran en ruinas varias de ellas y muchas de ellas también ya han desaparecido. Sin embargo, a través del estudio de las evidencias arqueológicas que subsisten, fue posible recuperar información y hacer una propuesta de la antigua traza urbana incaica. Ello fue posible, ¿no? Ustedes saben, la investigación arqueológica, se hicieron estudios bibliográficos, una búsqueda bibliográfica, registro de evidencia en superficie, excavaciones controladas, análisis de material recuperado, análisis de otros documentos, como casos de documentos coloniales y otros. Una de las cosas interesantes fue el hecho de que estas narraciones de los cronistas motivaron el interés de viajeros y exploradores que llegaron a Cabeza de Vaca en busca de su pasado y Victor von Hagen en 1954. En 1862, este doctor norteamericano de apellido Columbus dirigió una exploración autorizada por el mismo Estado peruano en Cabeza de Vaca para descubrir sus tesoros. Él describe la Huaca del Sol y los alrededores de la siguiente manera: un largo departamento central rodeado por muchos cuartos pequeños que se comunicaban mediante un gran corredor. Además de eso, había un gran portal mirando hacia el este, por donde sale el sol, cerca del cual había unos arcos bien conservados. Las paredes de estos recintos estaban pintadas de color rojo y ornamentos con dibujos que representaban indios y animales. El cuarto evidentemente había sido rellenado con arena transportada desde la playa con el objeto de ocultar los tesoros de los españoles. Por lo menos esa fue una primera apreciación de este doctor Columbus. Él continúa y nos dice: también se encontraban muchas representaciones de imágenes, animales y plantas de oro y plata de gran valor, así como vasos brillantes de colores y maravillosos diseños. En otras colinas se encontraron paredes rotas con vestigios de casas e instalaciones de desagüe. Al sur de esta estructura había una colina que parece haber sido destinada a enterramientos para sus muertos, pues se encontraron unas tumbas de gran abertura, en algunas de las cuales había restos humanos en posición sentada con la barbilla apoyada sobre las rodillas. Fuera de estos edificios se pudieron ver algunas chozas construidas con caña, ocupadas por gente de condición muy humilde. Sus cementerias estaban irrigadas por numerosos y pequeños canales que tomaban el agua del río Tumbes. Victor von Hagen, por su parte, director de la expedición del Camino Incaico, en cooperación con la Sociedad Geográfica Norteamericana, llegó en agosto de 1954 a Tumbes y pronto tomó conocimiento que el antiguo Tumbes se encontraba a unos 6 kilómetros al sudeste de la moderna ciudad de Tumbes actual, llegando a la denominada actualmente Huaca del Sol o Huaca de Cabeza de Vaca. Y él relata lo siguiente: sobre el primer templo del Sol que vieron los españoles se haya construido una pequeña casita. Las vacas y las cabras recorren sus empinados costados, donde aún se pueden ver los adobes pintados con muchos colores y barnizados. Con un mapa arqueológico del lugar que nos fue facilitado por el George Petersen, dice von Hagen, un geólogo de petróleo, recorrimos el pueblo y reconstruimos los contornos de los edificios incaicos. Allí estaban los patios, los recintos y las paredes a que se referían los relatos españoles. Miren, esto fue en 1954, él lo escribe ya en 1955, pero es interesante notar justamente estas expediciones que pasados los años ya no se van apreciando, ¿no? Bueno, solamente por mencionar algunos investigadores contemporáneos que comenzaron a tener el interés en Cabeza de Vaca, como en el caso de ellos fue la expedición científica de la Universidad de Tokio en Japón, ¿no? Ellos encontraron sobre todo cerámica previa a la Inca, como la cerámica estilo Garbanzal, Tayán y Chimú, ¿no? Ellos erradamente sí confundieron y les parecía que no era el lugar que los cronistas habían descrito como el Tumbes antiguo. Sin embargo, en esa misma expedición estuvo Toribio Mejía Césped, uno de estos acompañantes, ¿no?, de la expedición japonesa, y él aseguraba que Cabeza de Vaca se extraían las piedras de las estructuras prehispánicas. Él estaba viendo que estaban destruyendo los pobladores que vivían alrededor de la zona arqueológica
y que iban afectando, ¿no? Para hacer modernas construcciones urbanas y caminos. A fines, ¿no? Entre 1954 hacia adelante, la zona arqueológica de Cabeza de Vaca, que aún era visible, a decir de von Hagen, estaba ya siendo bastante afectada, ¿no? Él señala que en 1862, en esta expedición del doctor Columbus, este lugar fue excavado por una sociedad autorizada por el gobierno para descubrir sus tesoros. Este doctor Columbus, como nosotros hemos visto, él hablaba de oro, de plata, de muchos metales, pero lo único encontrado, dice Toribio Mejía, fue solo un ídolo femenino de plata, de estilo incaico, que fue entregado en mayo de ese mismo año, en 1862, al Museo Nacional, donde desapareció a raíz del saqueo de los chilenos en Lima, ¿no? En 1880. Entonces, es probable que de las cosas que haya encontrado en esta campaña que hizo este doctor Columbus, pues se ha llevado la mayoría, ¿no?, al extranjero. Y que en Perú solamente quedó un ídolo femenino de plata que lamentablemente también desapareció. Por su parte, Jos Petersen refiere que el antiguo Tumbes se ubica a 300 metros al oeste de Corrales. Él está hablando de Cabeza de Vaca o San Pedro de los Incas, y que ocupa un área más o menos de 1.100 metros por 900 metros. Estamos hablando cerca de 100 hectáreas. Sus ruinas se distribuyen irregularmente sobre diversas colinas, dice Petersen, y reporta 3 pirámides de base cuadrada situadas en los terrenos de cultivo al norte de este antiguo Tumbes. Este investigador, en base al estudio de crónicas de la conquista y su propio conocimiento del terreno, define 5 áreas que cumplirían funciones específicas. Él pudo definir una fortaleza, el Templo del Sol, la Casa del Curaca, viviendas de la población y sistemas de regadío. Asimismo, elabora los primeros planos de la hoy denominada Huaca del Sol, que infiere fue la fortaleza. Su estudio también estuvo orientado a identificar la ruta seguida en Tumbes por Francisco Pizarro luego de su desembarco en la costa en 1532. Otros estudiosos como Hans Horkheimer, que también trabajó sobre este Tumbes antiguo, Rabines y Matos Mendieta también incluyen el sitio en el inventario de monumentos arqueológicos en Perú, ¿no?, dentro de lo que es en ese momento el Instituto Nacional de Cultura. Kaufmann Dois también publica un breve artículo sobre la costa en el extremo norte y menciona a Cabeza de Vaca, que correspondería justamente al sitio descrito por los cronistas, ¿no? Él considera que fue ocupado primero por los chimú y luego por los incas durante el mandato de Tupac Inca Yupanqui en el siglo XVI, ¿no?, haciendo mención al taller malacológico donde se trabajó principalmente el espóndilus. En 1985 también hubo una cooperación de desarrollo en Tumbes, en donde trabajaron los colegas Ismael Pérez, Ricardo Morales y Bernardino Olaya, ¿no? Lamentablemente por temas presupuestales no pudieron terminar los trabajos, ¿no?, en campo. Sin embargo, sí mencionan de algunos elementos arquitectónicos interesantes, como escalinatas y pisos de buen acabado o muros con fino enuncido que habrían encontrado. Lamentablemente no tenemos los trabajos publicados. Ya en la década de los 90, entre el 91 y 94, también Ana María Hockenheim realizó algunas prospecciones en Tumbes, especialmente en Cabeza de Vaca, a fin de conocer las evidencias físicas que le permitían sustentar su propuesta respecto a los desplazamientos de la frontera entre las áreas culturales norandina y centroandina, ¿no? Ella estaba buscando el tema de la ruta de entrada del Muyo, identificar el camino que siguió también Francisco Pizarro en el extremo norte del Perú. Manuel Peña Ruiz, una persona que hizo también un trabajo sobre el taller malacológico de Cabeza de Vaca, hizo un proceso de reconstrucción de la elaboración de las figuritas del material malacológico, un trabajo muy interesante. Y finalmente, ya a partir fines de la década de los 90, en 1997, la licenciada Carolina Vilches, en el marco de la investigación sistemática que venía realizando en todo el ámbito regional, con la finalidad de justamente dictando con el financiamiento del Instituto Nacional de Cultura, realizó el levantamiento planimétrico de la Huaca del Sol a fin de identificar el diseño arquitectónico de esta estructura monumental, ¿no?
toda vez que ésta se encontraba completamente cubierta de vegetación, pasando ya inadvertida entre las colinas circundantes. A partir del año 2004 y luego en el año 2007 se realizaron diversos proyectos de investigación. El del año 2004 fue un proyecto cofinanciado entre Capañán y el programa Trabajar Urbano, y ya a partir del año 2007 el aporte del proyecto Capañán ha sido de manera permanente en estos trabajos que se realizaron en Cabeza de Vaca, o se vienen realizando aún en Cabeza de Vaca. Aquí podemos tener una visual de la poligonal de Cabeza de Vaca. Son aproximadamente 67 hectáreas y aquí podemos apreciar, bueno, por temas metodológicos, se dividió a Cabeza de Vaca en 5 sectores. Si pueden apreciarlo con el cursor, lo que es la parte, lo que sería el Templo del Sol correspondería al sector 1. Esta parte en línea más oscura y gruesa corresponde a la Panamericana Norte. Frente a ella, en ese extremo norte, hay 3 pirámides que se encontraban todavía hasta 1942 casi bastante completas. Lamentablemente, estas han sido seriamente afectadas. Tenemos un sector 3 en donde está en color azul, que está constituido mayoritariamente actualmente por muchísimas casas, ya una población asentada que es de Cabeza de Vaca Sur y Cabeza de Vaca Norte, donde hay más de 1.500 personas que viven en esa zona, pero se ha podido identificar ahí en color rojo, en planitos rectangulares, distintos elementos arquitectónicos, ¿no?, dentro de este espacio. Finalmente, hacia la parte posterior, hacia la parte de atrás, en el lado suroeste, ahí se ha encontrado también esquirlas, material de un probable taller lítico. Sin embargo, no se ha podido determinar si este fue inca o pre-inca. Y finalmente, hacia allá, el extremo sur de esta poligonal, habría sido el cementerio que narraba el doctor Columbus en 1862. En las prospecciones realizadas en las distintas temporadas no se ha podido corroborar todavía este comentario o este hallazgo que habría hecho el doctor Columbus en 1862. Aquí tenemos la Huaca del Sol, ¿no? Esta es una foto, una fotografía de los inicios del proyecto, y que aparenta la Huaca del Sol ser un cuerpo sólido, pero en su interior alberga recintos, pasadizos, patios, cubiertos con gruesas capas de relleno, los cuales apenas se dibujan en el terreno como ligeras elevaciones longitudinales, ¿no? Es una pirámide trunca, construida de adobes y erigida en niveles escalonados. Va a decir que esta pirámide muchas veces se confunde con la geomorfología del terreno, como podemos notar en la foto inferior, donde se aprecia el lateral oeste y que hay un canal moderno actual. Aparenta ser simplemente una elevación natural. Sin embargo, corresponde a esta enorme pirámide que tenía más de 300 metros de extensión, 300 metros de largo, 100 metros de ancho y más de 20 y tantos metros, 22, 23 metros de altitud, ¿no? A lo que queda actualmente. Habría sido más alta porque se ha podido confirmar la destrucción sobre todo muy fuerte, de la última etapa constructiva. Aquí vemos algunas de las excavaciones justamente en la temporada 2007, y como podemos apreciar, esta huaca fue enterrada exprofesamente por sus antiguos habitantes. Esta Huaca del Sol no es otra cosa que el famoso Templo del Sol. Los muros alcanzan más de 7 metros de altura. Algunos presentan fino enlucido y otros se encuentran pintados. La Huaca del Sol, que fue el Templo del Sol donde los incas rindieron culto a su dios principal. Estos son parte de más de 2 docenas de excavaciones, 20 y tantas excavaciones que se hicieron en el año 2007. Este es parte del lateral este del Templo del Sol, ya cuando se hicieron algunas excavaciones. Y aquí, a diferencia del resto del templo, que todo fue construido íntegramente por adobes bastante pesados, de más de 50 kilos cada uno de estos adobes, en este espacio sí podemos ver uno de los muros, ¿no?, de los muros perimetrales, que fueron construidos con piedra, específicamente con cantos rodados. Otra de las cosas muy significativas que se encontró y que fueron confirmando lo que iban
lo que habían dicho en algún momento los cronistas y también estos viajeros y exploradores posteriormente, fue la cantidad de pintado, el diseño de la chacana, este símbolo sagrado en la cosmovisión andina, que es el icono repetitivo encontrado hasta el momento en las excavaciones en el Templo del Sol de Tumbes. También ubicamos este diseño dentro de unas pequeñas hornacinas en la parte más alta de esta pirámide. Tenemos las huacas menores, que les había comentado, que están ya cruzando la Panamericana Norte. Son un conjunto de 3 pequeños montículos erigidos en la planicie que se extiende hacia el norte de la Huaca del Sol. Esas estructuras fueron construidas con adobe y cimentadas con piedra. Su tamaño y forma original ha sido destruida por la actividad agrícola, que impacta severamente en su conservación. Todo alrededor es zona agrícola y se desconoce la función original de estas pirámides. Tenemos fotografías de 1942 donde más o menos nos permite tener una dimensión original de estas huacas, que habrían sido más o menos de 40 metros por lado. Luego de ello, la fortaleza en Cabeza de Vaca Sur, frente a la carretera panamericana, se han registrado grandes muros de piedra que circundan toda la colina en diversas curvas de nivel, formando niveles de aterrazamiento. Considerando su ubicación y las características de estos muros, habrían formado parte de la fortaleza que mencionan los cronistas. Como les decía, y ustedes pueden ver en las fotografías, actualmente sobre esta arquitectura está la población actual de Cabeza de Vaca Sur y Cabeza de Vaca Norte. Los depósitos. Entre el año 2006 y 2008, ¿no? Justamente habían venido unos colegas, estuvo Hood Walker, y hicieron un proyecto de evaluación arqueológica y se encuentran con esta sorpresa, ¿no? Nosotros, como parte del proyecto, estuvimos ahí con ellos y junto a la misma Panamericana Norte se encontró un recinto de piedra con argamasa de barro que pasa por debajo de la carpeta asfáltica. Por sus características y ubicación, es muy probable que formara parte del área de depósitos donde se guardaron alimentos, ropa y otros objetos preciados. Está muy al nivel de lo que juntamente lo que hemos encontrado en el espacio de la zona monumental de Cabeza de Vaca con el piso original, que está a varios metros debajo de la actual superficie. El probable Aguiaguasi está junto a la puerta del actual museo de sitio. Se identificó el año 2008 la base de un muro de adobe, el cual había sido arrasado con maquinaria pesada cuando nivelaron estos terrenos para habilitación urbana en 1983. Quienes recuerdan, en 1983 hubo un evento del Niño sumamente catastrófico, especialmente para la costa norte peruana, y los pobladores del distrito de Corrales se vieron sumamente afectados. En aquel entonces, la municipalidad, el gobierno local de aquel entonces, lo que hizo fue habilitar terrenos en las partes altas y justamente en Cabeza de Vaca, que era una parte alta, llevaron maquinaria pesada y, bueno, lamentablemente arrasaron con toda la arquitectura prehispánica que pudo haber ahí. Y solamente quedaron estas bases. En los alrededores se ha recogido cerámica de estilo inca, cerámica para guardar alimentos y bebidas, y es posible que estas evidencias correspondan justamente a la Aguiaguasi que nos mencionan los cronistas, especialmente Cieza de León, donde residieron las mujeres más bellas de la comarca, destinadas al servicio del Inca y del Sol. Luego tenemos el taller malacológico. Este taller, si bien es cierto, ya hay calles que delimitan los espacios ahí, pero se pudo hacer un estudio muy importante en el año 2011. Este es uno de los pocos talleres de conchas reportados en el área centroandina. Como ustedes saben, en Lambayeque también se habla de talleres, fue reportado por Shimada, pero aquí se ubica en Cabeza de Vaca Norte. En la superficie todavía se observaban, ¿no? Se observaban, digo, porque después fueron estos elementos ya recuperados en un proyecto de investigación, restos malacológicos correspondientes a espóndilos, a Nadara, a Ostra, a Strombus, a Conus, ¿no? A Melonguena. Este sitio fue excavado en el 2011, donde se registraron más de 122.000 fragmentos malacológicos en diferentes fases de trabajo, desde valvas completas, cortadas, fragmentados, total o parcialmente pulidos, nódulos, siluetas y bellas figurillas diminutas con representaciones tanto antropomorfas, fitomorfas y zoomorfas.
así como los instrumentos líticos que sirvieron para pulir y cortar y perforar la materia prima, como podemos apreciar en las fotografías de la parte inferior. Las excavaciones en este taller malacológico de Cabeza de Vaca, que se desarrollaron todo el mes de julio y el mes de agosto, fue con el financiamiento de Dumbarton Oaks, Instituto de Investigación de la Universidad de Harvard, y la participación del doctor Jerry Moore, ¿no? Un notable investigador del área andina. Él vino buscándolo Chimú y terminó haciendo este trabajo de investigación junto con la licenciada Carolina Vilches, donde se reportó todos estos hallazgos. A pesar que las excavaciones, como ustedes pueden ver, no fueron tan profundas, se pudo registrar más de 122.000 fragmentos malacológicos. Algunas de las figurinas que se encontraron allí están figurinas de aves, de chaquiras, y algo que destacar, se encontraron 2 figurinas de las caras de canes, ¿no? De perros, ¿no? Lo que ahora serían de estos dogos argentinos. Nos hace ver que justamente, y lo que nos decían algunos de los cronistas, de que este taller malacológico seguía funcionando y siguió funcionando cuando llegaron los españoles y ellos continuaron justamente haciendo sus trabajos. Algunos de los cronistas narran que poco a poco estos talleres ya fueron desapareciendo. El probable taller de ceramistas. En la vía de acceso hacia Cabeza de Vaca Sur se encontraba un muro de adobe y piedra. Asociado a él había abundante fragmentería de cerámica, entre los cuales se encontraban fragmentos de molde positivo y negativo. Este hallazgo nos daría justamente pistas que en este lugar se emplazaba uno de los talleres de artesanos que mencionan los cronistas, que era el taller de ceramistas. Ahí hubo una abundante, miles de fragmentos de cerámica que se encontraban vinculados o asociados a este espacio. El camino Inca, ¿no? Que unía Cabeza de Vaca con el litoral, poco más de 6 kilómetros de extensión en línea recta, y que partía de la plaza ceremonial, recorría la planicie, bordeaba el estero La Chepa y llegaba a Playa Hermosa, desde donde partían las balsas en busca del preciado Espóndilos hacia el Golfo de Guayaquil, y que habría sido también el lugar de desembarco de Pizarro y su gente. Actualmente ha sido casi completamente destruido, estos 6 kilómetros, por la ampliación de la frontera agrícola, conservándose pequeñas secciones, ¿no? Tramos entre los arrozales ubicados frente a la Facultad de Agronomía de la actual Universidad Nacional de Tumbes. Este es el último tramo del camino Inca de la costa que venía por el litoral del Pacífico, ¿no? Desde Chile. Hay solamente 3 secciones de camino o subsecciones, una de solamente 30 metros de largo, otra de 120 metros de largo y una más amplia de 240 metros de largo. En el año 2012 excavamos justamente una de estas secciones, se hizo una trinchera y se pudo justamente ver la técnica constructiva de este camino Inca. Ustedes pueden apreciar en la foto inferior hacia el lado derecho, en donde se ven los muros de contención que habían servido para poder contener los rellenos que habían puesto este camino, que era tierra de otra zona, ¿no? Que habían puesto profesamente para poder construir el camino. Nos dice Ana María Hockenheim y algunos antiguos pobladores también que este camino todavía había estado empedrado hasta la década de los 50 o 60 y que ya conforme han ido avanzando con el tema agrícola, han ido sacando todas las piedras que también se encontraban sobre el camino, ¿no? Solamente quedan algunas de estas en la superficie. El canal Inca. Este canal nace en Higuerón, hasta Pampa de la Gallina. Eso se encuentra hacia el este de Cabeza de Vaca. Actualmente su trazo casi ha desaparecido, observándose pequeños tramos en Vaquería, en San Jacinto y Plateros. Y existen versiones de antiguos pobladores que indican que este canal pasó por el actual cementerio de Carrales, que se encuentra a poco más de 1 kilómetro de distancia de Cabeza de Vaca, y por el extremo sur de la Huaca del Sol. Asimismo, manifiestan que el canal moderno, ahora hay un canal moderno que bordea justamente al Templo del Sol y que corre paralelo al oeste de esta huaca, se superpone al trazo del canal prehispánico. Esto nos dicen antiguos pobladores. Y aquí un poco una imagen de la propuesta de traza urbana de Cabeza de Vaca.
Esta propuesta que fue trabajada, como les decía, por la licenciada Carolina Vilches, y donde una serie de colegas también apoyaron justamente en la composición de esta propuesta. Tenemos aquí el Templo del Sol, ¿no? Dentro del Templo del Sol habría habido un Agyahuasi del Sol. En una de las excavaciones justamente se pudo recuperar una información muy interesante que corroboraría este hecho. Hacia el este, ¿no?, del Templo del Sol se encuentra la plaza principal, una plaza de grandes dimensiones. Hacia el lado sur el canal prehispánico, el camino inca hacia el lado noroeste, ¿no?, que se dirigía justamente a Playa Hermosa, y tenemos ahí estas tres pirámides, también pasando la Panamericana Sur hacia el norte, cuya función no se pudo determinar. Sin embargo, frente a la plaza, hacia el lado este de la plaza, se encuentra o se habría encontrado justamente la fortaleza. Se hallaron toda una serie de elementos arquitectónicos, de muros, como les había comentado, en diversos niveles, y que habrían estado encerrando todo este gran espacio. El taller malacológico, que también se pudo identificar con bastante claridad, posibles áreas residenciales, donde en un proyecto de evaluación arqueológica en el año 2008-2009 estuvo liderado en su momento por el licenciado Héctor Walde, se pudo justamente recuperar miles de fragmentos de cerámica en toda esta zona, ¿no? Aquí tenemos un poco la idea de cómo fue esta distribución espacial, ¿no? Esta propuesta que confirmaría lo que decían los cronistas. Lamentablemente, como les decía, claro, tenemos la parte principal en donde tenemos la población moderna que se encuentra asentada actualmente sobre lo que habría sido especialmente la fortaleza, todo este sector administrativo. El Templo del Sol estuvo viviendo ahí unas personas, pero solamente con material muy rústico, y que ya en los 90 fueron retirados. Aquí tenemos un poquito una isometría de cabeza de vaca para poder verlo, entenderlo un poquito mejor. El Templo del Sol, que les decía originalmente, tendría más de 300 metros de largo. Prácticamente el extremo norte es cortado por la Panamericana, por la avenida Panamericana Norte, la plaza ceremonial. Frente a ello, les decía, el palacio o la fortaleza, ¿no? El palacio se encontraba dentro de esta fortaleza, el taller de ceramistas, el taller malacológico, entre otros. A manera de conclusión, o de conclusiones, podemos decir lo siguiente. Cabeza de Vaca fue un gran centro ceremonial y administrativo inca, constituyéndose en cabeza de provincia, donde la maquinaria imperial de los cusqueños fue fuerte y permanente, debido a que fue el principal puerto de comercio marítimo y comunicación con las poblaciones de la costa ecuatoriana, inclusive con los pueblos mesoamericanos, con los que se realizaban intercambios importantes de productos exóticos, especialmente del mullo, ¿no?, espónelos y piedras semipreciosas. Ustedes saben que en el tiempo, mucho antes de los incas, el mullo era un animal muy preciado en el mundo andino, ¿no? Sumamente preciado. Algunos de los cronistas aún, si bien es cierto, es difícil hacer las comparaciones con su pensamiento occidental, pero se hablaba de que el mullo tenía un valor 10 veces más que el oro, ¿no? Para tener una idea de cómo era esta importancia, el significado que tenía para el mundo andino y en este caso para los incas. El centro administrativo de Tumbes se constituyó en una urbe inca cargada de toda la complejidad y organización política, económica y religiosa que se conoce para otros centros del Tahuantinsuyo. Contaba con amplios campos de cultivo, de gran producción de maíz, algodón, frutos y otros productos, y que para asegurar la producción agrícola contaba con un sistema hidráulico eficiente que era alimentado por las aguas del río Tumbes y las quebradas permanentes que discurrían por los cerros. También contaron con pescadores que les proveían de productos frescos del mar. El centro administrativo contaba con las instituciones de élite representadas en el Palacio del Inca, el Palacio del Curaca, Agyahuasi del Inca, talleres, ¿no?, como plateros, tejedores, ceramistas, talladores de moluscos, una zona doméstica donde residían las personas dedicadas al servicio del Inca, donde residían las personas, además de en esta zona también debieron residir los especialistas y sus familias. El área religiosa del centro administrativo estaba representado por el Templo del Sol,
la Yaguasi, la plaza y el Ushno. El Palacio Inca de Tumbes fue una edificación grande y cercada, con al menos 3 espacios o canchas, con un área sacralizada que estaba constituida por una plaza interna, con jardín donde había animales y plantas de oro, y una fuente. Esto a decir, lógicamente, de los cronistas. Probablemente en este sector sacralizado se llevaron a cabo los ritos ceremoniales en honor al panteón inca, el cual era precedido por el mismo inca con la asistencia de las águilas. En la costa del Perú, además del Templo del Sol de Pachacamac, no existen evidencias históricas ni arqueológicas de otro templo del Sol de la envergadura y la importancia de Tumbes. Es verdad que tenemos templos en muchos lugares, templos dedicados al Sol, lógicamente, pero en la costa norte, un templo de las características como el que se encuentra en Tumbes, salvo Pachacamac, les decía, no se encontraba un templo de esta envergadura e importancia. En cuanto a su ubicación estratégica y significado simbólico económico, ello, además del gran tamaño de su estructura piramidal, que es el Templo del Sol, inclusive ni en la Sierra Piurana se encontraba un templo del Sol de estas dimensiones, lo que demuestra la marcada intención del incanato de alienar ideológicamente a los nuevos grupos norteños conquistados, ¿no? Cabeza de Vaca es el único centro inca cuyo Templo del Sol presenta diseños de chacanas en sus pinturas murales de manera repetitiva, bastante compleja. Como ya sabemos, el valor de chacana para el mundo andino es bastante complejo e importante, pues simboliza y sintetiza la cosmovisión andina, por lo cual creemos que Tumbes tuvo una categoría ritual resaltante, ya que por ser un símbolo sacro, la chacana solo podía estar en lugares sagrados e importantes para los incas, formando parte del aparato ideologizante y coercitivo, que en el caso de Tumbes se encuentra dentro del Templo del Sol. Si bien es cierto, Tupac Inca conquista, ¿no? Hasta el Ecuador, pero quien consolida es Huayna Capac. Y los cronistas sí hablan que Huayna Capac justamente estuvo encargado y estuvo muy interesado en transmitir la ideología inca hacia los nuevos pueblos conquistados. Esto se corrobora claramente dentro de esta enorme estructura del Templo del Sol. Finalmente, una moneda conmemorativa emitida por el Banco Central de Reserva en el año 2016, tal vez alguno no se había percatado, pero dada la importancia y la connotación de esta zona arqueológica de Cabeza de Vaca a nivel nacional, es que el BCR da esta moneda conmemorativa, algo muy significativo, muy interesante sobre Cabeza de Vaca. Finalmente, hay investigaciones posteriores, los trabajos de la licenciada Carolina Vilches, ella estuvo como directora del año 2007 hasta el año 2015, y ya en el año 2016 entra el licenciado Oliver Guamán Oros, y también encuentra cosas muy significativas, ¿no? No voy a entrar al detalle, pero sí ustedes pueden apreciar esta iconografía, estos diseños, que se encuentran en el extremo norte de la pirámide, y que realmente nos hace ver de que había una ocupación anterior a la Inca, ¿no? Muy probable desde Lambayeque. Muy interesante, ilustrado por el licenciado Oliver Guamán, que en algún momento creo que también ya ha estado exponiendo estos trabajos. Quiero solamente finalizar agradeciendo a la licenciada Carolina Vilches, a la licenciada Araceli Espinosa, a la magíster Fanny Rodríguez, al amigo ingeniero Darwin Balcázar, al licenciado Henry Falcón, que fue el conservador que iniciamos los trabajos en el año 2007, al doctor César Astuguamán por sus grandes aportes, al doctor Jerry Moore, a todo el equipo de profesionales, de técnicos y a todo el equipo operarios que estuvieron en las distintas temporadas con nosotros y que hicimos una gran amistad con todos y cada uno de ellos. Asimismo, agradecer al licenciado Rafael Díaz, de la DDC de Tumbes, al licenciado Oliver Guamán y a su actual equipo, y agradecer de manera muy especial al decano del Colegio de Arqueólogos del Perú, ¿no? Al doctor Peter Van Dalen, y asimismo también al director de Asuntos Comunales de Investigación y Capacitación, magíster Hilder Cruz. Muchísimas gracias.